Bueno, pues en primer lugar, como os decía, daros las gracias a todos por estar esta mañana con nosotros. Nuestro objetivo que nos planteamos es compartir pues nuestra visión en estos últimos años sobre el uso de los informes de auditoría SOC 2 y ver cómo, bueno, pues cómo nos ayudan tanto si somos, digamos, usuarios de servicios para obtener garantías del nivel de seguridad que tienen implementados los proveedores de esos servicios, o si somos proveedores para mostrar a nuestros clientes la bondad de nuestros servicios. Yo diría mejor ser transparentes sobre las medidas de seguridad que implementamos en los servicios que ofrecemos. También estudiaremos o repasaremos cuáles son los hándicaps que tienen estos informes y también intentaremos pues bueno, compartir mejores prácticas o ideas para utilizarlos mejor en el futuro. Hay un chat habilitado para preguntas, de tal manera que si tenéis alguna pregunta, pues podéis utilizar el chat. Comenta alguna persona que tiene problemas de audio, pero me están confirmando que se está emitiendo bien el audio, o sea que habría que, bueno, revisar las configuraciones si alguno de vosotros no nos puede oír, ¿vale? Bueno, como os decía, lo que vamos a intentar contaros es un poco, empezaremos por los orígenes, por dónde comenzó esta historia de los SOC 2. Luego analizaremos con todo lujo de detalle, digamos, el marco, las normas que lo rigen y la información que hay a nuestra disposición, por si estáis interesados. Vamos a ver cómo se utilizan, como os decíamos, tanto si somos clientes de servicios como si somos proveedores. Y luego vamos a ver cómo podemos, pues, bueno, todos aquellos puntos que son mejorables, pues cómo los podemos, digamos, solventar para utilizarlos a nuestro favor, tanto si somos clientes como si somos usuarios de servicios. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Los orígenes. Cuando uno cumple 50 años, pues ya esto empieza a cobrar sentido, porque te das cuenta que puedes decir, yo empecé hace 25 años y tal, que es como yo oía a mi padre en su momento cuando me contaba y decía, joder, papá, pareces el abuelo Cebolleta. Pues ahora soy yo el que repito lo mismo, que, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿cómo nacen los informes SOC 2? Pues los que levantaron la liebre fueron los auditores de cuentas, aunque parezca mentira. De hecho, bueno, esto me retrotrae un poco a mis orígenes porque yo empecé como, digamos, en una empresa de auditoría de cuentas, allá por el año 98, como decía, soy ya el abuelo Cebolleta, y durante esos 6 años que estuve en una firma de auditoría de cuentas, pues vi un poco la relación que había. De hecho, empecé haciendo ya auditoría de sistemas, pero bueno, no una firma de auditoría de cuentas. Y vi un poco la relación que existía y te das cuenta un poco de pues, cómo estas dos profesiones de auditor de sistemas y auditor de cuentas estaban unidos en el origen y que fueron los auditores, como decía, cuando empezó la automatización de la información contable, los que se empezaron a preguntar, caray, si esta información que yo tengo que auditar y de la que tengo que dar fe de que responde a la imagen fiel del patrimonio, si está en sistemas de información, ¿cómo puedo garantizar que no la manipulan o no la tocan o no la modifican sin conocimiento de nadie, ¿no? Y entonces en esa problemática estaban los auditores cuando además se incorporaron otras circunstancias como era que parte de esos sistemas estaban gestionados por terceros. Pensad que tienes una empresa comercial donde parte de tu inventario es gestionado por un tercero o tienes estás en una entidad financiera y los medios de pago pues los gestiona una empresa tercera que hace pues la liquidación, los cobros de comisiones, etcétera, etcétera. Entonces los auditores empezaron a pensar, caray, necesitamos que esos sistemas que están dando soporte a información financiera que luego acaban en unos estados contables, tengamos alguna garantía de que están bien protegidos y que la información se mantiene íntegra, ¿vale? La preocupación de los auditores sobre todo era la integridad de la información.
Y estando en esas es como surgieron los famosos SAS 70 en su momento, que dieron paso posteriormente a lo que se conocen como los SOC 1. ¿Vale? Este fue un poco el origen. Y tirando de ese hilo fue cómo llegamos al siguiente mundo, que fueron los SOC 2, que es cuando los propios usuarios de tecnología dijeron, vale, estamos utilizando unos informes que nos dan garantías sobre la seguridad de unos sistemas que aportan información a los estados financieros, pero podemos utilizar este mecanismo para dar garantías también de otros sistemas que estemos utilizando de terceros, aunque no den soporte a la información financiera. Entonces es la evolución de los SOC 1 y donde surgen los SOC 2. ¿De acuerdo? Así que, como veis, lo que decía, muy relacionado con el mundo financiero y los auditores. Pero bueno, un poco ya después de contar esta historia, vamos un poco a la chicha del asunto, ¿no? ¿Cómo es el marco? Porque no es sencillo. Eso es lo primero que hay que decir. Yo aquí, a lo mejor, pues eso, como vengo de una firma, empecé en el mundo de auditoría financiera, pues todo esto, pues más o menos, pues lo tienes bastante cercano, ¿no? Pero entiendo que desde un punto de vista de tecnología o de ciberseguridad, pues la utilización de estos informes no es algo sencillo. Y vamos a tratar de, bueno, pues aclararlo de la mejor manera posible. Y lo mejor es, pues poniendo un cuadro como estos, que yo creo, me recuerda a la de las funcionalidades cuando vas a comprarte un móvil, ¿no? Que vas comparando los modelos ahí o los portátiles, ¿no? De lo que te ofrecen o de lo que no te ofrecen. Voy a tratar de explicarlo a ver si tengo suerte. Primer aspecto relevante. ¿Qué tipo de alcance utilizan los informes SOC? Ya hemos hablado de que existen SOC 1 y SOC 2, ¿vale? Existen también lo que se llaman los SOC 3, que vamos a ver en un segundo. Pero si tuviéramos que hacer una diferenciación clara por alcance, tendríamos dos tipos de alcance. Alcance relacionado, como tenéis ahí subrayado en la slide, con el control interno en relación a la información financiera, SOC 1. Información sobre controles relevantes para la seguridad, disponibilidad e integridad de los servicios, SOC 2. Con lo cual, a priori, tenemos una diferenciación muy sencilla. SOC 1 para la seguridad de los sistemas que dan soporte a la información financiera, SOC 2, podríamos decir, para el resto. Esta sería la primera diferenciación. Segunda diferenciación clave. ¿Qué tipo de pruebas se realizan? Básicamente, de nuevo, tenemos dos tipos de pruebas, perdón. Pruebas orientadas a verificar la existencia y el diseño de los controles, tipo 1. Evaluación de la efectividad operativa de los controles, tipo 2. Por lo tanto, tenemos de nuevo dos grandes diferencias o dos grandes grupos. Solo el diseño o, además del diseño, que ese control está funcionando efectivamente en la operación de los sistemas, tipo 2. Por lo tanto, ahora mismo tendríamos SOC 1, SOC 2, tipo 1, tipo 2. 4 tipos diferentes de informes. De informes, lo he dicho bien. De procesos. Si a esto le añadimos que pueden existir diferencias en el contenido del informe, es cuando surgen los SOC 3. Básicamente, la diferencia que tenemos en el tema de los informes es qué información reflejan esos informes. Si el informe contiene solamente una descripción del sistema y la opinión del auditor, estaríamos en un SOC 3. Si el informe contiene tanto las pruebas del auditor como los resultados del auditor, estaríamos en un SOC 1 o un SOC 2. Por lo tanto, si veis ahí a la derecha, pues nos encontramos con toda esta mezcla de combinaciones. Pero básicamente, si estamos queriendo hacer una auditoría para dar soporte a la información financiera de nuestras cuentas anuales, de nuestros estados contables, SOC 1. Para el resto, SOC 2 o SOC 3. ¿En base a qué? En que queramos que en ese informe haya información sobre las pruebas que ha realizado el auditor y su conclusión. ¿Por qué surge esto? Básicamente porque los clientes se dan cuenta, y los auditores también, que en un informe SOC 2 hay información muy sensible, porque hay qué pruebas ha realizado el auditor y qué resultados han dado esas pruebas. Y, bueno, pues se piensa que para que haya una libre difusión de esos informes
es mejor quitar esa parte y dejar solamente la descripción del sistema y la opinión del auditor. Un poco si os pensáis, si veis, bueno, no sé si estáis muy familiarizados, pero sería como el estado del informe de auditoría de las cuentas anuales. Simplemente está la contabilidad y la opinión del auditor, pero no hay todo el detalle que hay dentro, ¿vale? Entonces, el SOC 3 va buscando como esa difusión más amplia de los informes. Si vais buscando las cruces y los tics, vais a ver que el SOC 2 tipo 2 es el que reúne, digamos, como más funcionalidades, si queréis, ¿vale? Mientras que los SOC 3, pues, carecen de esa información que es muy relevante y los SOC 1, pues, no están pensados para información, para sistemas que no den soporte a información financiera. En la parte inferior tenéis las normas que, digamos, los estándares, por así decirlo, ¿vale?, que gobiernan el funcionamiento de estos informes, de estos procesos de auditoría. Y tenemos dos, básicamente, los que empiezan por SS son normas que son las originales, si queréis, porque este informe SOC 2 es una creación de AICPA y CICA, que son la Asociación de Auditores de Cuentas de Estados Unidos y de Canadá. Nace allí y ellos tienen sus estándares nacionales, que son los SSAE. Esos estándares, cuando los llevamos al resto del mundo, son los ISAE, International Standards, ¿vale? Y ahí es donde tenemos una diferencia, porque mientras que en el modelo americano-canadiense, norteamericano, vamos a decir, bueno, vamos a decir americano-canadiense o estadounidense-canadiense, qué difícil es esto. Tenemos un mismo estándar que gobierna todos estos informes, que es el SSAE 18. En el resto del mundo tenemos dos estándares diferentes. Para el SOC 1 tenemos el ISAE 3402 y para el resto tenemos el ISAE 3000. ¿Por qué? Porque el ISAE 3000 es como el caso general y el 3402 es la aplicación de ese ISAE 3000 para los informes de sistemas orientados a información financiera. Ya sé que es complejo, ¿vale? No es sencillo. Pero bueno, pensábamos que era importante transmitir esta información para tener un poco esta visión, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, si tenéis preguntas, podéis preguntar, que a todo el mundo le cuesta un buen rato llegar a esta situación. Pero bueno, si no, pues perfecto. Sobre el SSAE 18, solo una cosa, y bueno, yo creo que es importante contarlo. Todos estos estándares responden a un párrafo o a un capítulo, si queréis, que es el 205, que es lo que se llaman Attestation Reports. Y para la información financiera tenemos el 320, el párrafo 320, y para el resto el 315, ¿vale? ¿Por qué digo que esto es importante? Y ese Attestation Report es lo que viene reflejado en el ISAE 3000. Porque estos informes son informes en los que el auditor, digamos, se está comprometiendo en el resultado que proporciona en el informe, es decir, en su opinión. Esto para los que no estéis familiarizados con de nuevo con el mundo de la auditoría quizás es un poco extraño, pero básicamente lo que podríamos estar diciendo es que el auditor se está haciendo corresponsable del resultado de esa auditoría. Por lo tanto, es un mecanismo de una alta responsabilidad por el que el auditor firmante, igual que pasa en el proceso de auditoría de cuentas, si algo está mal, es corresponsable con el mismo que declara, que hace la declaración de las cuentas anuales. Pues en este caso el mecanismo es muy sencillo, lo vamos a ver ahora. Tenemos una empresa, una organización que es la auditada, que es la que hace una declaración de cómo es su sistema y sus controles, y el auditor verifica y dice si es así o no. Y si es así, digamos que se está comprometiendo, está dando garantías como auditor de que eso es así. ¿Por qué digo que esto es relevante? Esto es relevante porque impacta directamente en la manera en la que se hace la auditoría, llevando este mecanismo, en mi opinión, a ser el mecanismo más exigente de auditoría que existe. Más que muchos otros, bueno, yo diría que todo el resto que conozco, quizás salvando alguna certificación de producto. Pero si no, es el mecanismo de auditoría mucho más robusto que el resto que existe. Si estáis familiarizados con la ISO 27000, mucho más robusto. ¿Estáis familiarizados con PCI DSS? También más robusto. Y yo creo que esto es importante decirlo porque a la hora de realizar estos informes, pues es importante tenerlo en cuenta, que el proceso de auditoría al que nos vamos a enfrentar va a ser más riguroso que muchos de los otros que estamos haciendo.
Bueno, ahora yo diría que, para los que no lo sepáis, Lead Security se ha incorporado en febrero de 2023, de febrero de este año, al grupo Uptime Institute, que es el titular y el que realiza las certificaciones de tiers de los data centers, y quizás esté ahí, porque hemos visto cómo hacen las pruebas y la verdad es que es bastante exigente ese proceso. No es nada sencillo. Por lo tanto, bueno, lo que sí que, fuera de ya todas estas matizaciones, es un proceso de auditoría muy exigente, el más exigente que puede hacer un auditor, porque se está corresponsabilizando. Desde mi punto de vista, ese hecho de corresponsabilizarte de algo hace que tengas que ser muy exigente en tu proceso de testing, porque si no, no podrías dar garantías. ¿Cómo es el proceso de auditoría? ¿Vale? Y aquí yo creo que servirá para responder algunas preguntas que estáis surgiendo aquí. Lo primero que hay que definir cuando vas a hacer un SOC 2, voy a centrarme en el SOC 2, ¿vale? Porque entiendo que estamos hablando de un tema de ciberseguridad, que normalmente no es el SOC 1, se pueden hacer juntos, por supuesto, puede haber mixes ahí, pero voy a centrarme, si no os importa, en los SOC 2, que son los que se utilizan comúnmente en el mundo de la ciberseguridad, que es donde nosotros trabajamos, por sencillez. Lo primero es el alcance. El alcance que tienes que elegir es, si lo vas a hacer por servicio, es decir, si vas a elegir un servicio, y tenéis ejemplos, por ejemplo, los hyperscalers, muy habitualmente pues te hacen el SaaS, el PaaS, ¿vale? Lo hacen diferenciado porque tienen características diferentes. Puedes hacerlo por compañía, todo lo que ofrece la compañía. Eso es tu decisión. Y luego también el periodo. Para los tipo 2, te exigen por lo menos, te recomiendan que sean por lo menos de 6 meses. ¿Qué significa esto del periodo? Esto significa que el auditor tiene que dar garantías de que en ese periodo los controles han estado operando de manera efectiva. Por lo tanto, si eliges 6 meses, el auditor tiene que dar cobertura en su testeo de esos 6 meses. Y si eliges 12, de los 12. Por tanto, una de los temas que vas a ver, que vais a notar cuando hagáis una auditoría SOC 2 es la amplitud de la muestra. Primero, el muestreo, que bueno, sabéis que normalmente se utiliza muestreo aleatorio, se va a pedir un grado de confianza muy elevado, por lo tanto, una amplitud de muestras mayor de lo habitual, ¿vale? Y que esa muestra amplia, a su vez, tenga que cubrir todos los meses de cobertura del informe. 6 o 12 meses. Como digo, como mínimo 6 es lo que recomiendan las normas. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere esto decir que si hoy quieres hacer un informe SOC 2, tienes que tener disponibles evidencias desde, estamos en octubre, pues desde abril, como mínimo, para poder hacer ese informe. Porque si no, cuando vaya el auditor te va a decir que no tiene evidencias, perdón, que no ha tenido evidencias suficientes y que no puede opinar porque no has dado cobertura en sus evidencias. Esto es muy importante. Segundo tema, los criterios contra los que se audita, contra los que se realiza la auditoría. Una cosa también importante a tener en cuenta aquí es que estas normas lo que definen es un proceso de auditoría. Al decir que definen el proceso, lo que estoy queriendo decir es que los criterios que sirven para realizar esa auditoría se pueden modificar. Hoy por hoy tenemos, vamos a decir, hay estos 5, hay 2 más que han sacado posteriormente sobre ciberseguridad y cadena de suministro, desde ICPA y CICA, pero bueno, los 5, por así decirlo, los 5 criterios principales de confianza, que ahora veremos con más detalle, son seguridad, disponibilidad, integridad, confidencialidad y privacidad. Esos serían los 5. Cuando vas a hacer un informe, tienes que elegir, voy a decir, al menos 2, porque el de seguridad va a estar siempre y luego a ese puedes añadir otro. Bueno, uno, tienes que elegir seguridad y otro, si quieres. Es decir, puedes tener seguridad y disponibilidad, seguridad y confidencialidad, seguridad y privacidad, o todos ellos, ¿de acuerdo? Eso es una decisión que tienes que tomar cuando cuando te planteas hacer este tipo de informes. Y estoy diciendo todo el rato, tienes que decidir porque como empresa auditada o como organización auditada, tú eliges el alcance, tú eliges los criterios de confianza que quieres mostrar en tu informe y lo que es más importante, eliges
cómo vas a cumplir con esos principios. Por lo tanto, es tu declaración. La dirección de la organización hace una declaración y el auditor se limita, entre comillas, a verificar esa declaración. No es como otros estándares que podáis estar acostumbrados, como el ISO 27001, donde está un poco cómo hay que hacer las cosas, dónde están las diferencias de los controles. Aquí es un objetivo de control. Imaginad, por ejemplo, pues deberá existir un adecuado control de acceso a los sistemas. ¿Cómo cumplirlo? Es una decisión vuestra. Es decir, el control exacto para cumplir con ese objetivo lo definís vosotros, lo ponéis en vuestra declaración y se lo pasáis al auditor y el auditor va a verificar si es así o no, con ese muestreo que comentaba, etcétera, etcétera. Entonces, esto es también muy relevante. Una vez que está claro el alcance y los criterios, pasaríamos a la preparación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer estas auditorías? Pues básicamente evidencias soporte. Primero, políticas y procedimientos. Políticas y procedimientos porque básicamente es, digamos, el estadio inicial. En las políticas y procedimientos vas a tener el diseño de los controles y luego vas a tener que aportar evidencias de su implementación efectiva. En las políticas y procedimientos teníamos como si fuese el tipo 1, que sería el diseño, y a partir de ahí todo lo siguiente sería el tipo 2, que sería la verificación efectiva de los controles. Tienes que tener una afirmación de la dirección, donde, ahora lo veremos con un poco más de detalle, básicamente tienes que describir el alcance y tu mecanismo de control y los mecanismos de control implementados para cumplir con esos criterios de seguridad, de confianza, que los llaman, esa descripción del sistema detallada y tienes que preparar las evidencias de auditoría en los últimos, pues como decía, 6, 9, 10, 11, 12 meses. Ese sería un poco lo que tienes que tener. Y una vez tienes todo eso, pues harías el proceso de auditoría. Básicamente, todas las auditoras funcionan más o menos igual. Tienen un cuestionario en el que básicamente lo que hacen es obtener un entendimiento del entorno de control y sobre eso pues van generando su programa de trabajo, que es, bueno, en función de cómo tú tengas definido tu control para cumplir con el objetivo de confianza, pues ellos diseñan las pruebas. Esto hay que hacerlo cada vez, porque no es lo mismo que tú hayas decidido elegir, por ejemplo, pues para lo que hablábamos del control de acceso, tú puedes haber elegido o doble factor de autenticación o passphrases. Bueno, pues según lo que hayas elegido, el auditor tiene que definir ese programa de trabajo y ese testeo específico para tu manera de cumplir con el control. A partir de ahí se realiza esa evaluación de las evidencias que le hayáis aportado, puede haber algún seguimiento para identificarle, pues no entiendo esto no me cuadra, tengo que ampliar la muestra, porque en la muestra que me has dado, pues por ejemplo, imagínate, yo qué sé, pues que no cumple con el control, pues entonces lo que se hace normalmente es ampliar la muestra a un mayor número de testeos para verificar que realmente eso es un fallo, pero no es un incumplimiento. Con todo esto, yo creo que lo que quiero transmitiros es que es como un proceso muy ad hoc, es algo muy propio, ¿vale? No es algo genérico en el que tienes los estándares, tienes los controles y el auditor viene a verificar esto, no, es algo muy genérico, muy general, ¿vale? Y también muy importante, los criterios, como he dicho antes, los puedes modificar, es decir, donde aquí están estos criterios de... Lo hago así porque tengo la pantalla aquí al lado, ya me perdonaréis, ¿vale? Los criterios, puedes elegir los de AICPA y CICA, pero tú puedes tener otros. Hay informes SOC 2 contra HIPAA, por ejemplo, que en Estados Unidos se utiliza mucho, pero podrías incluir GDPR, o con respecto a PINACES, por ejemplo, que es algo que hemos implementado en el sector financiero y que comentaré al final brevemente como un caso de uso. Como decía, es algo bastante ad hoc. Dicho eso, es importante explicar estos TSC que llamábamos antes, estos criterios, que la traducción son Trust Service Criteria, ¿no? Criterios de confianza de los servicios. Y como decía, básicamente tenemos un cuerpo común a todos, que son los de seguridad, y luego puedes tener criterios adicionales por, lo que decía, disponibilidad, confidencialidad, privacidad o integridad del procesamiento. Como veis, muy alineado con el famoso CIA, donde hemos añadido pues una capa de seguridad que es como el común y disponibilidad y privacidad. Dicho esto, ¿cuáles son los controles comunes? Y como digo, siempre planteados como objetivos de control. No son detalles de cómo, sino lo que se busca. En este sentido también hay que reflejar algo que es relevante, que es
si se cumple o no con ese objetivo lo decide el auditor con su criterio. Por lo tanto, obviamente hay criterio experto, pero tenemos también cierta subjetividad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que no está escrito en ningún sitio cuándo se considera que el objetivo se cumple o no. Tienes, digamos, que convencer al auditor de que con ese diseño del control estás cumpliendo el objetivo. Con esto, de nuevo, ¿qué quiero decir? Pues quiero decir que cada organización elige cómo cumplir con el control y eso está guay. Pero cuando quieres utilizar el SOC 2, y voy a adelantarme un poco a lo que voy a decir después, cuando quieres utilizarlo como una herramienta de evaluación de tu proveedor, primero, tienes que tener en cuenta que el control lo ha definido el proveedor. Y segundo, tienes que tener en cuenta que el juicio del auditor puede variar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que no hay homogeneidad. No puedes decir, no te sirve directamente para saber si un proveedor, por ejemplo, implementa doble factor de autenticación o no. Si tú tienes un requisito en tu política de subcontratación a terceros que tienen que implementar doble factor de autenticación, porque tenga un SOC 2 no lo sabes. Porque depende del ejercicio que haya hecho el auditor y de la definición del control que haya hecho previamente la compañía, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para saber cómo interpretar un SOC 2. Pero bueno, volviendo al tema, básicamente hay 9 controles comunes, que son estos que tenéis aquí. El entorno de control, esto para los que vengáis del mundo de auditoría, sabéis que es la base de todo, el entorno de control, cómo está definido el control interno, comunicación e información, cómo se hace el análisis de riesgos, actividades de monitorización, actividades de control propiamente dichas y luego control de acceso físico y lógico, operación de los sistemas, gestión de cambios y mitigación del riesgo. Como veis, todo bastante general, no hay nada extraño en los criterios, son criterios, quiero decir, los que deben de ser, porque son aspectos fundamentales, muy alineados, como veis, con gestión de riesgos. O sea que, en ese sentido, de nuevo, lo que quiero deciros es que depende mucho del caso concreto el informe. Tengo un conocido que hace muchos de estos y que, Josemi, no lo voy a ocultar, Josemi, que dice que el SOC 2 es una novela. Es una novela en la que tienes que leer la novela y tienes que decidir si te gusta la novela o no te gusta la novela. Pero no puedes decir, tengo la novela, ya está bien. No, no, tú sabrás. Tienes que leerla y a una persona le gustará y a otra no le gustará. En fin, es algo muy específico, no es algo genérico. Entonces, bueno, en este momento podríais estar pensando, bueno, pero entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, lo hacen porque, mirad, hay una cosa aquí, una frase que no he dicho, que yo creo que es muy relevante. Si veis en la primera parte del alcance, perdonad que haya vuelto para atrás, dice, el alcance de un SOC es información sobre los controles, funciones y aplicaciones para que el cliente y su auditor, para que no, perdón, estoy en la segunda, que estoy mayor. Información sobre los controles relevantes para que el cliente realice su propia evaluación de control interno. Es decir, lo que están buscando con el SOC 2 es transparencia, no cumplimiento. ¿De acuerdo? Lo que están buscando es ser transparentes, es decir, darte información para que tú hagas tu análisis, no de hacerte el análisis. Porque el análisis se entiende que solo lo puedes hacer tú. ¿Por qué? Porque la gestión del riesgo es tuya y tú no puedes externalizar la gestión del riesgo. No puedes dejar que otro decida cuál es el riesgo que tú vas a asumir. Por lo tanto, lo que buscan los SOC 2, y en esto los auditores son maestros, es transparencia. O sea, lo que te quieren dar es información para que tú tomes la decisión. Por lo tanto, de nuevo, estamos en esta circunstancia en la que, ojo, no podemos decir, tengo un SOC 2, ya estoy bien. De hecho, un cliente de una auditoría SOC 2 recibe un informe SOC 2 aunque no cumpla con los objetivos, con lo cual sería un contrasentido, ¿no? Que tuvieras un informe SOC 2 diciendo que no cumples, pero alguien pensará que cumples por tener un informe SOC 2. No puede darse a la vez, ¿no? Pero bueno, podría suceder. Un aspecto muy importante es el informe. ¿Por qué el informe es importante? Bueno, pues de nuevo, para los que vengan del mundo de la auditoría saben que el informe es la clave. ¿Por qué? Pues porque el auditor se compromete con lo que dice en el informe.
Si en el informe no dice que es un informe tipo SOC 2, pues no es un informe tipo SOC 2 y no tiene responsabilidad. Entonces hay que hacer muchas declaraciones y es muy importante que el informe siga la estructura y los contenidos e incluya las declaraciones que requieren las normas internacionales. Esto es fundamental, porque si no, el auditor no se está comprometiendo. Y si haces un SOC 2, quieres que el auditor se comprometa, porque si no, no harías un SOC 2, harías otra cosa. Y si vas haciendo un SOC 2 es porque vas buscando un nivel de garantía que deje satisfecho, si eres un cliente, que te deje satisfecho a ti, porque el proceso de auditoría es bueno, y si eres un proveedor, porque tus clientes se queden satisfechos. Por lo tanto, necesitamos que el informe reúna las características de un informe SOC 2. Es fundamental. Primer aspecto importante, la afirmación de la dirección. ¿Qué tiene la afirmación de la dirección? Pues básicamente dice, estos son nuestros sistemas, estos son nuestros controles y esta es nuestra opinión sobre ellos actualmente. Es decir, hace una declaración, ¿vale? Igual que cuando hacemos la auditoría de cuentas, tenemos los estados anuales formulados por la dirección de la compañía. Pues es lo mismo. El auditor sigue su esquema mental y dice, bueno, pues le voy a pedir a la dirección que haga una declaración sobre cuál es su entorno de control, qué objetivos quiere cumplir y si piensa que los cumple o no los cumple. Y esto es lo que le pide. Una vez que tenemos la firma de elección de la dirección, ¿cuál es lo siguiente? La descripción del sistema. La descripción del sistema que básicamente dice, bueno, qué alcance tiene la auditoría, es decir, que define el alcance, cuáles son los componentes del sistema, servidores, redes, equipos, infraestructuras, localizaciones, es decir, tiene que detallar exactamente sobre qué está haciendo la auditoría, cuál es el marco de control interno que tiene, por lo tanto, sus políticas, sus procedimientos, es decir, declara cuál es su entorno de control, tiene que aportar información sobre incidentes de seguridad y toda aquella información complementaria que considere oportuna. Por lo tanto, si lo veis, este es un ejercicio clarísimo de transparencia. Y por eso los informes SOC 2 tienen esta filosofía de, bueno, primero, que la compañía cuente lo que hace y yo como auditor voy a ir y lo voy a revisar y simplemente me voy a limitar a decir sí o no. Esto es un poco lo que buscan estos informes. Por eso decía antes que el informe SOC 2 tienes que leerlo, porque si no lo lees, no sabes lo que tienes dentro, ¿vale? Es fundamental y requiere un análisis. Es decir, no sé si habéis estado enfrentados como usuarios, digamos, como clientes de usuarios con informes SOC 2, pueden tener 300 páginas, 250 páginas. Son auténticos, bueno, pues ejercicios de transparencia. Ojo, yo no les estoy quitando ninguna importancia. Lo que estoy diciendo es, ojo, te obligan a leértelos para que tengas ese entendimiento, para que captures esa información y ese conocimiento. ¿Qué otra cosa contienen? Pues tienen que contener las pruebas de los controles, es decir, qué procesos de testing ha realizado el auditor y cuál es la opinión del auditor. Y ojo, de nuevo, tabulada. La opinión del auditor puede ser sin cualificar, es decir, te pongo un lazo, ¿vale? Cualificado, que es, bueno, tiene alguna cosa, pero bien, desfavorable, que es no cumple. Y luego hay una cuarta, que es una salida, que es no sabe, no contesta, que es lo que se llama sin conclusión, que es cuando no tienes información, cuando, por ejemplo, imaginad, no te han dado, por ejemplo, pides evidencias de un control en los últimos 12 meses y no te las dan. Pues no puedes decir si sí o si no. No sabes, no tienes esa información y por lo tanto lo que dices es no puedo opinar. No tengo información suficiente para formarme una opinión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pensad que, como os decía antes, podéis tener informes favorables o lo que llamamos aquí cualificados, donde puede haber alguna cosa que a juicio del auditor, bueno, no es relevante, pero a lo mejor a ti te importa. O directamente puede ser desfavorable, que supongo que nadie en su sano juicio como proveedor enseñaría un informe desfavorable, aunque yo he visto muchos casos en los que hay clientes que dicen, ¿tienes un informe SOC 2? Y hacen un tick in the box. Dicen, pues vale, y ni lo leen. Entonces, ojo, porque eso en el fondo puedes tener un informe que además esté declarando a alguien que es desfavorable y tú le estés diciendo que, ok, que te parece bien contratar con él. Entonces, ojo cómo se utilizan los informes. O directamente que no pueda opinar, ¿vale? En esto, por ejemplo, pueden tener relevancia el tema de los tiempos. Si no tengo evidencias de 12 meses, pero sí tengo evidencias de 6 meses, pues a lo mejor me interesa hacer un informe que dé cobertura a los 6 meses y con eso sí puedo salir, ¿vale? Diciendo que en los últimos 6 meses, antes de la emisión del informe, se cumplía con los objetivos de control establecidos. Entonces, en ese sentido, la duración es relevante. Más cosas. Sí, muy importante.
esta parte de la derecha es la que no aparece en los SOC 3. En los SOC 3 solamente tenemos el primero. Perdón, tendríamos la opinión simplemente desfavorable o favorable o desfavorable. Ahí es la parte de arriba la que estaría en gris solamente, ¿vale? Entonces, como resumen, aspectos claves desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista como elite a la hora de hacer un informe SOC 2 o de utilizar un informe SOC 2. Primero, estos informes hacen referencia tanto al marco de seguridad, es decir, los Trust Service Criteria, como al proceso de auditoría para su verificación. Entonces, a veces es un poco confuso, lo entendemos. En este sentido, como ya he dicho antes, me parece muy relevante el hecho de que el ISAE 3000 puedas elegir otros criterios. Porque lo que sí tengo claro es que el proceso de auditoría es extremadamente riguroso. Porque al pedir esa responsabilidad al auditor de corresponsabilizarse de los resultados o de la opinión, pues le hace ser muy cuidadoso en el proceso de auditoría. Y eso lo necesitamos, porque estamos viendo continuamente que cuando no se cuida el proceso de auditoría, pues las certificaciones se convierten, pues eso, en una pegatina que quieres, pero que no se traducen verdaderamente en una mejora de tu situación de seguridad. Y créanme porque hablo por experiencia. A diferencia de otros marcos, y esto también es importante, los controles y el informe son específicos para cada organización. Y esto ya lo hemos hablado. El alcance es diferente, los Trust Service criterios son diferentes, la forma en la que cumplen los criterios son diferentes por cada uno. Por lo tanto, cada informe es un mundo. No se parecen en nada el informe de un hiperescaler con el de otro, el de un proveedor con otro. Son todos completamente diferentes, porque eliges alcance, eliges, lo he dicho, controles, criterios, todo. Por lo tanto, cada uno es un mundo. Tercer punto, el auditor cumple con los requisitos de ISAE 3000 para realizar su auditoría, es lo que os he dicho. El proceso de auditoría es hiper riguroso. Esto, por ejemplo, para los que tengáis una dimensión internacional, esto lo ha utilizado, por ejemplo, el BSI alemán, no el BSI de estandarización inglés, el BSI, el equivalente al nuestro CCN en España, el BSI alemán, tiene un estándar para seguridad en cloud que es el C5. ¿Vale? El C5 lo que hace es definir unos Trust Service Criteria específicos para ellos y luego pide que el auditor haga su proceso de auditoría conforme a ISAE 3000. Es decir, lo que el BSI alemán está diciendo es, ojo, me gusta el proceso de auditoría, necesito que verifiques estos Trust Service Criteria que son los que me importan a mí como BSI. ¿Vale? Esto es lo que hace el BSI alemán. Y de hecho esto es lo que sirvió para inspiración para la creación de Pinaques, porque lo que hace Pinaques, ahora lo contaré al final un poco, pero hace lo mismo. Es decir, Pinaques es un acuerdo entre el sector, entre las entidades que conforman el sector financiero nacional español para evaluar a sus proveedores. Y lo que dicen es, se ponen de acuerdo en unos Trust Service Criteria, que son los que publican como marco de referencia, y luego piden que los auditores hagan ese proceso de auditoría ISAE 3000. ¿Vale? En el fondo tiene también una variación porque hemos incluido también la posibilidad de que sean agencias de rating las que hagan ese proceso porque entendemos que ofrecen ese nivel de garantías al estar con el mismo nivel de compromiso que esos informes ISAE 3000. Pero en el fondo lo que hace es trasladar esa filosofía. Es, nos gusta ese modelo de auditoría, vamos a aplicarlo a otros criterios. Y como decía hace un rato, el objetivo es proporcionar información, el objetivo es la transparencia. El objetivo no es el compliance, es tengo un SOC 2, no. El objetivo es, vamos a crear un mecanismo que proporcione información de manera transparente a los usuarios de estas organizaciones que tienen un informe SOC 2. ¿Vale? Y como decía, hay que tener cuidado porque la compañía auditada recibe un informe tanto si cumple como si no, o como si no se tiene información para cumplir. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. En resumen, ¿cuáles serían para nosotros para nosotros los pros de los SOC 2? Uno, la adaptabilidad de los criterios. Es flexible. ¿Vale? Tú cuando haces un PCI DSS, los criterios están definidos, los han definido las marcas. Ellos han decidido con qué se quiere cumplir. No tienes flexibilidad. En SOC 2 tú tienes flexibilidad. Un pro. Transparencia. O sea, para los que nos conozcáis al equipo de Elite es una obsesión. O sea, nosotros pensamos que la transparencia es el aspecto clave para generar muchos de los problemas que existen en ciberseguridad. No estamos diciendo revelar información confidencial, estamos diciendo ser transparentes con información suficiente para que todas las partes puedan tomar una buena decisión. Por tanto, la transparencia
clarísimo factor a favor. Y clarísimamente la rigurosidad de la auditoría. Como he dicho, es el proceso de auditoría más riguroso que pueda darse en estos temas de servicios. No creo que exista otro con ese nivel de rigurosidad y por lo tanto eso es un clarísimo punto a favor. ¿Cuáles son, digamos, los cons, las cosas que hay que manejar? ¿Vale? Bueno, la jerga complicada. Cuando leéis un informe no es fácil entender qué se está diciendo porque hay que estar familiarizado con ese mundo de auditoría y eso de qué es esto de opinión favorable, qué es esto de denegar la opinión, de qué me estás hablando. Cuando estás hablando del testing, bueno, no es fácil entenderlo. Hay que hacer una lectura experta que hemos llamado del informe. No lo puede leer cualquiera. Hay que tener ciertos conocimientos para leer el informe y entenderlo. Segundo, diferentes estilos de redacción y detalle. Aquí, claro, te das cuenta con que hay información, digamos, según quien haga el informe, pues puede poner más o menos información. Os voy a poner un ejemplo. De nuevo, pues tú puedes decir, se exige doble factor de autenticación o puedes dar todo lujo de detalles diciendo se exige un doble factor de autenticación con autenticación basada en hardware o en llaves criptográficas con no sé qué. Entonces, quiero decir, las dos afirmaciones el auditor va a decir que son correctas, las dos. Pero quizás cuando haces tu declaración como dirección no quieres poner demasiada información ahí, porque sabes que eso, el objetivo es hacerlo público. Entonces dices, ojo, a ver qué información pongo ahí. Y sobre todo, vais a ver cuando manejéis muchos informes SOC 2 que hay muchos estilos de redacción, gente más precisa, gente más vaga, gente más concreta, incluso en la realización de las pruebas los auditores ponen más o menos detalle, entonces hay como ¿sabes? Es todo aquello, pues bueno, como en las novelas, hay muchos estilos y muchas formas diferentes de hacerlo y no es fácil. Bueno, cada uno tiene su forma de hacerlo, entonces es complicado. Ese tema de no homogeneidad complica su análisis. Y como decía, la subjetividad del auditor, ¿vale? Al final cada auditor opina con su criterio y por tanto si cumple o no con el objetivo de control es una decisión que toma el auditor en función también de su aversión al riesgo, es decir, no sabe, bueno, hay toda una teoría sobre el riesgo de auditoría, entonces se entiende que en estos procesos de attestation todos los auditores van a ser bastante adversos al riesgo, ¿vale? Pero te puedes encontrar con diferencias, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto hace necesario una lectura pausada. Y sobre todo, para mí, otro de los aspectos que hace un poco desnivelarse la balanza del SOC 2 es la necesidad de actualización. El SOC 2, como todo proceso de auditoría, está mirando al pasado. De hecho, es como el mismo principio de la auditoría de cuentas. Es decir, tú lo que haces es pensar en un estado el 31 de diciembre, que es cuando formulan las cuentas anuales, ¿no? Pero el día 1 tu situación ya es diferente, pero el auditor lo que dice es a 31 del 12 esto estaba bien. Pues esto es un poco la filosofía que se traslada también al mundo de los SOC 2 y lo que dice es, este día que yo lo miré estaba bien. Pero claro, todos sabemos que cuando uno está utilizando sistemas de información, el grado de actualización es rapidísimo y yo necesito saber cómo están hoy. Y para eso hay unas, bueno, ahora lo veremos, una transición, digamos, es lo que se llaman las bridge letters, las cartas puente, que lo que dicen es, bueno, lo miré hace 6 meses o hace 6 meses, pero puedo decirte que por el entorno de control creo que sigue estando bien. Entonces hay mucha, bueno, pues hay mucha necesidad de actualización, ¿no? A la hora de utilizarlo, resumiendo lo que hemos visto, tampoco quiero enrollarme mucho, si como usuario un proveedor me entrega un SOC 2, ¿qué quiere decir? Pues primero, clarísimo, se ha tomado una molestia tremenda por hacer un informe hiper riguroso, con lo cual eso a mí me gusta, ¿vale? Me gusta. O sea, no es que yo diga, vale, ya está todo, pero lo que sí digo es, caray, si esta gente se ha atrevido a hacer un SOC 2 es porque está confiada de que realmente lo que dice es verdad. Hace, como se dice, walk your say, ¿no? O sea, creen lo que están diciendo, no simplemente me lo están diciendo. Y eso es muy bueno. Sobre todo cuando estamos viendo que lo habitual en la gestión de riesgo de terceros es mandar un simple cuestionario y que la gente responda. Si por contra tengo a alguien con un informe de auditoría, obviamente me está dando muchas más garantías. No lo puedo utilizar, como he dicho, como un tick in the box, porque no sé realmente lo que tiene ni si va a cumplir las necesidades específicas que yo tengo para este servicio que quiero contratar. Tendré que leerme el informe.
y tengo que verificar que está actualizado. Es decir, si este informe me lo hacen hace 9 meses, claro, tengo que pedir una carta puente, porque claro, sigue la cosa igual, ha habido cambios significativos, entonces eso me obliga a una cierta actualización. Si soy el proveedor por contra, ¿qué estoy aportando? Pues como hemos dicho, transparencia. Estás mostrando a tus clientes tu intención de ser transparente sobre el nivel de seguridad que implementas en tus servicios que ofreces. Como he dicho antes también, tengo que encontrar un equilibrio para no revelar información confidencial. Es decir, tengo que ser cuidadoso a la hora de describir mi sistema, de describir mi marco de control y ojo con lo que pone el auditor en las pruebas, porque por una combinación de todas ellas puedo estar revelando información. Entonces, tengo que tener cuidado con lo que pasa ahí. Y por último, algo que es obvio, no puedo esperar que sirva a todos mis clientes. Si hemos dicho que no es un tick in the box, por tanto, no puedo esperar que sirva a todos mis clientes porque mis clientes pueden tener necesidades especiales que no estén cubiertas por lo que yo pido en un SOC 2. Por lo que he pedido a un auditor que me revise a mí en el SOC 2. ¿Vale? Entonces, esto es un poco las reflexiones importantes creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar los SOC 2. Vale, ¿cómo podemos superar estos factores? Pues bueno, la subjetividad del auditor se puede superar si tenemos criterios objetivos de evaluación. Es decir, si damos un paso más allá y a partir de los objetivos tenemos algo más detallado para permitir esa objetividad. Si los resultados se ofrecen en un lenguaje común, es decir, si en vez de enfrentarnos a esa pléyade de opciones sobre cómo redactarlo, qué información tener, si encontramos un lenguaje común para expresar el resultado. Si, además en lugar de esa jerga complicada, encontramos una forma fácil de contarlo. Y por último, si encontramos una manera de actualizar ese resultado de manera continua. Esto es un poco lo que necesitamos para, digamos, ponerle la guinda a esos SOC 2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde los queríamos contaros porque tenemos bastante experiencia en trabajar conjuntamente con auditores en la realización de informes SOC 2 a los que se añade como guinda del pastel una calificación de lead. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Estamos buscando criterios comunes y lenguaje común. Vale, eso lo tenemos con la calificación de lead. Para los que conozcáis lead, sabéis que el referencial está basado en piezas muy pequeñas de validación que solo admiten un sí no. Es decir, para cada objetivo de control del SOC, nosotros tenemos una gran variedad de controles que van desde la D hasta la plus y que evalúan en qué grado se cumple ese control. ¿Vale? Entonces, esto permite tener una información en un lenguaje común, como decíamos, y con unos criterios objetivos. Si tenemos doble factor de autenticación con autenticación hardware, sí o no. ¿Vale? Y esto se ve reflejado en el informe. Por lo tanto, los informes de calificación que se añaden una vez terminado el proceso SOC 2, cuando hemos trabajado en colaboración con los auditores SOC 2, te permiten saber explícitamente qué controles cumplen, qué controles no cumplen y además de una manera, digamos, sin subjetividad, ¿de acuerdo? Porque los controles, la evaluación de los controles solo admite sí o no, no grises. Por lo tanto, sabes si un control se cumple o no. Segundo, un lenguaje comprensible. Sabéis que las calificaciones al final se ofrecen, por una parte, con 5 niveles, como veis ahí, empezamos en la D y vamos subiendo, bueno, subiendo en el nivel de seguridad y bajando en el número de compañías que tiene ese nivel, ¿vale? Son dos curvas que van en sentido contrario, lo he dicho bien, una ascendente y otra descendente, y van desde la D hasta la plus. Y este mecanismo se utiliza para evaluar, como veis ahí en el sello, las 3 dimensiones principales, confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero no solo eso, porque si veis en el informe aquí tenéis una pequeña extracto, veis que cada sección, cada dominio va evaluado con esa misma metodología. Entonces puedes saber perfectamente de las 73 secciones y de los 14 dominios cuáles están mejor, cuáles están peor, etcétera, etcétera. Tienes una imagen mucho más detallada. Digamos que lo que le estamos añadiendo al SOC 2 es una capa de, vamos a decir, de comprensión o de traducción a un lenguaje común que todo el mundo entienda. Estamos intentando normalizar los resultados de la auditoría. Y digamos, por último, el otro factor fundamental es la monitorización continua. Es decir, una vez que alguien tiene una calificación, empieza a ser monitorizado por la agencia, de tal manera que se detectan
cambios relevantes en el nivel de seguridad y que afectan al nivel de calificación y que por tanto afectan al rating que está publicado en la web. ¿Qué quiere esto decir? Que digamos que lo que estamos poniendo junto es un proceso de auditoría que mira hacia atrás de una manera rigurosa, con un proceso de calificación que coge un estado en un momento dado y lo monitoriza hacia el futuro, asegurando que digamos que cumple ese espectro temporal y que cubrimos, damos cobertura a todo ese tiempo. De tal manera, yo creo que lo que permite, como decía, es poner junto piezas de un puzzle que permiten superar todos los retos a los que nos obliga el SOC 2, que es a entenderlo, porque tenemos un lenguaje común, a normalizarlo, porque tenemos una forma común de expresar los resultados. A mí me da lo mismo que haga el informe de auditoría la firma A, la firma B o la firma C, el resultado se va a mostrar de la misma manera. Y, por último, a monitorizar y a actualizarlo hacia el futuro de una manera continua. Y esto yo creo que es una pareja que yo creo que triunfa, que tenemos bastantes experiencias y que estará funcionando bastante bien. ¿Cómo cambia esto? Pues básicamente cambia que nuestro proceso pasa de este, que es el que habíamos visto antes, a esta situación que vemos ahora, donde a la hora de definir los criterios, además de definir los criterios con los que queréis hacer el SOC 2, tenéis que evaluar qué nivel de lead aspiráis a obtener. En el momento de la auditoría, además de la auditoría de SOC 2, vais a tener un informe de calificación, la publicación del rating en la web, es decir, todo igual que si fuera un rating que hace directamente lead. Y finalmente, en el mantenimiento, que es algo nuevo que se le añade cuando a partir de la emisión de la calificación entréis en ese proceso de monitorización, donde os vamos a estar informando de cosas que estemos viendo en la dark web o por la monitorización no intrusiva que hacemos. Es decir, vamos a ser como un poco una especie de alerta también que vais a poder utilizar para saber si hay cosas nuevas que pueden resultar una nueva amenaza, si detectamos un activo nuevo que no habéis detectado vosotros. Es decir, vamos a ser vuestros compañeros de viaje para asegurar, porque nos preocupa que esa calificación que os hemos dado en un momento del tiempo siga siendo correcta hasta la siguiente evaluación que haréis al año siguiente normalmente o a los 6 meses, según el periodo que hayáis elegido del SOC 2. Por lo tanto, y ya para terminar, ¿qué tengo si soy un cliente, si alguien viene con un SOC 2 más una calificación? Primero, sigo teniendo la misma sensación de que el proveedor se ha tomado esa molestia de hacer una evaluación rigurosa. Eso sigue siendo lo mismo, ¿vale? Segundo, puedo saber rápidamente si mis necesidades están cubiertas porque entiendo el nivel de calificación. Y como sé qué nivel aspiro a que mi proveedor tenga, puedo saber fácilmente si lo cumple o no, porque el lenguaje en el que se presentan los resultados es mucho más sencillo. Se tardan 30 segundos. Y, por último, sé que el nivel de seguridad está actualizado. Es decir, sé que no solamente cuando se emitió, sino que, según pasa el tiempo, alguien está monitorizando ese nivel de seguridad para detectar cambios. Y, por último, también, si soy un proveedor, ¿qué traslado a mi cliente si tengo un SOC 2 más una calificación? Pues primero, sigo mostrando el interés en ser transparente, mi diligencia en ser transparente y mi compromiso con las medidas de seguridad que tengo implementadas. No tengo que preocuparme por la confidencialidad de la información, puesto que la calificación ofrece los resultados de una manera comprensible sin revelar información confidencial. Es decir, la agencia actúa como un proxy, por así decirlo, hacia el exterior. Por lo tanto, nosotros tenemos esa información, pero no hace falta revelarla hacia afuera para contar. Es decir, conseguimos ese objetivo de transparencia que el SOC 2 hace mediante te cuento todo, ¿vale? Eso es lo que hace el SOC 2. Te cuento todo, te hago la declaración, te pongo el alcance, te pongo mi descripción de los sistemas, te pongo todo. Y una vez que tengo todo ese todo, pues claro, estoy siendo transparente, es que lo estoy poniendo todo allí. Bueno, Lead aporta este reto de otra manera, que es ponerlo en un sistema con un nivel de seguridad, con un rating que consigo. Y que eso se traduce en la implementación de medidas, pero no soy tan transparente, ¿vale? Entonces, es un mecanismo más confidencial para el proveedor y que al usuario le sirve porque en el fondo sabe que la medida se cumple, que es lo que le importa, no el cómo la cumples, sino si se cumple o no porque la han auditado. Y por último, obviamente simplifica los procesos de onboarding. Si le estoy dando la información a mi cliente de una manera más sencilla y le estoy ahorrando leerse esas 300 páginas de informe SOC 2, estoy facilitando mi proceso de onboarding y generando, digamos, facilitándome el negocio, que en el fondo, pues el objetivo es generar negocio para todos. Pensamos que esta confianza,
este mecanismo, esta forma de generar confianza de manera conjunta es la más eficiente posible porque te simplifica procesos de auditoría, no tienes que repetir procesos de auditoría, se reaprovechan los resultados. En fin, estamos muy confiados de que este es un buen modelo, que lo tenemos en práctica y que está funcionando. Y por último, quería contaros que de hecho está operativo en un servicio que se llama Pinaques, que han adoptado las compañías, perdón, las entidades financieras españolas para evaluar a sus proveedores. Y en el fondo no deja de ser como un C5 alemán en el que se conjugan ese proceso de auditoría robusto con esa evaluación hacia el futuro y todo con unos Trust Service Criteria a medida del sector financiero, que es como si fuesen, pues, igual que cuando hacen una auditoría compartida y se ponen de acuerdo en cuáles son los requisitos que quieren evaluar, pues esto es lo mismo. Se han puesto de acuerdo en cuáles son los Trust Service Criteria y hay un auditor que realiza una auditoría de manera rigurosa conforme a esos criterios y que lo único que en vez de dar esos resultados para una única entidad, lo da en un formato de tal manera que todas las entidades lo pueden utilizar. De tal manera que se ha generado un entorno de confianza, digamos, que es este grupo de Pinaques, donde se pueden compartir resultados sin vulnerar temas de confidencialidad. Además, siendo eficientes en el sentido de que si alguien está haciendo un proceso de auditoría SOC 2 no tiene que repetirlo y, por otra parte, si no lo está haciendo, le encaminamos hacia un proceso de auditoría bueno, robusto y riguroso que es, digamos, funciona para todos. Porque si las entidades financieras pueden confiar en la calificación y los proveedores pueden realizarlo, digamos, de manera correcta, todos ganamos. Porque al final, yo como proveedor me estoy ahorrando N procesos de validación individuales y como cliente me ahorro tener que hacerlo algo ad hoc para mí, que va a tener un coste que no se puede reutilizar. De esta manera, el mercado es más eficiente, todos somos más eficientes y está comprobado, porque tenemos estudios estadísticos que así lo demuestran, que la calificación mejora a lo largo del tiempo al convertirse en un factor de negocio, sin ningún tipo de estímulo y sin ningún tipo de penalización, sino convirtiendo la seguridad en un driver de negocio, que es lo que siempre debe de ser. Y por mi parte, nada más. He llegado justito, me parece, si no me he pasado 2 minutos. Por mi parte, yo tengo tiempo para atender a vuestras preguntas y estoy a vuestra disposición. Si queréis más información, bien sobre Pinaques o sobre cualquier cosa, pues ahí tenéis este QR para mandarnos un correo de manera rápida y si no a info@lisecurity para entrar en detalle si tenéis alguna duda o si se ha quedado alguna cosa en el tintero que queráis comentar. Y ahora no sé si tenéis más preguntas por aquí. A ver. Teníamos, a ver, estoy viendo una de Rodrigo. Dice, entendemos entonces que la verificación de la efectividad del control se realiza sobre la declaración del control. ¿Tiene el auditor libertad para determinar el control de impuesto, aun siendo efectivo, no es razonable para cubrir el riesgo? Digamos, no para cubrir el riesgo, sino para cubrir el objetivo de control. Es decir, hay dos fases, como hemos comentado, la fase de diseño y la fase de efectividad. En la fase de diseño lo que se testea es que tienes un control definido que cumple el objetivo del control. Ahí, si el auditor detecta que tienes un control mal diseñado en el sentido de que no cubre el objetivo del control, te lo va a decir. No te va a dejar llegar a la efectividad. Si ya entiende que está bien, entonces sí que evalúa la efectividad. Es decir, hace como el testeo en 2 estadios, diseño y efectividad. Pero efectivamente la efectividad se realiza sobre la declaración del auditado. ¿Vale? No hay una definición estándar del control como si hay en LEED, por ejemplo. ¿Vale? En LEED sí que hay una definición estándar del control que se valida si está implementado o no. De ahí la objetividad que proporciona LEED versus la subjetividad que tenemos en SOC 2. ¿Vale? Espero haber respondido a las preguntas. Bueno, lo de elegir entre 1 año y 6 meses, pues es lo que hemos visto. Si quieres hacer un SOC 2, como os decía, como mínimo tienen que ser 6 meses y lo que te ayuda es a tener, pues, si ya eliges 6 meses, pues tienes que aportar evidencias de menos tiempo, o sea, de menos antigüedad. Es decir, quiero decir, si implementaste un proceso, cogiendo el caso de ahora, pues si quieres hacer un informe a 31 de octubre, si tienes un proceso que pusiste en marcha en, no sé, a ver, hemos dicho, pues en marzo, pues no puedes elegir 1 año, porque no vas a tener evidencias para mostrarle al auditor. Si eliges 6 meses, sí, porque desde abril para acá sí las tendrías. Entonces, es una cuestión que tienes que valorar ahí sobre si vas a tener evidencias o no. Problemas de sonido.
El alcance, yo creo que lo hemos comentado bien, y más temas de sonido. Vale. Ahí tengo una de, puedes enseñar la slide anterior, pero no me ponías cuál es. Si me dices cuál es, la mostramos o si tienes una duda, me dices, Sergio. Sofía nos pregunta, ¿las bridge letters las solicita el proveedor al auditor o cómo es el procedimiento que se utiliza? Sí, de hecho tiene que solicitarla el auditado al auditor, porque es la única relación contractual que existe. Es decir, yo como, imagínate, no sé, soy GoToWebinar, ¿vale? Que es lo que utilizamos. Y tengo un SOC 2 que me ha hecho la auditora superauditora. Claro, si yo tengo un cliente, si un cliente de GoToWebinar le dice, vale, pero es que este SOC 2 que tienes GoToWebinar es de hace 8 meses. Esto es un poco viejo. Entonces, claro, el auditado, perdón, el cliente de GoToWebinar no tiene ninguna relación con el proveedor, solo es una relación contractual que existe entre el proveedor y entre el auditado y el auditor. Entonces, se supone que el cliente de GoToWebinar se lo pide a GoToWebinar y GoToWebinar se lo pide a su auditor. Oye, hazme una bridge letter hasta ahora, básicamente porque te va a cobrar. Porque si el auditor se tiene que comprometer a que hoy estás igual, ten por seguro que va a hacer testing. No te va a decir que estás igual así porque sí, ¿vale? Es obvio. Entonces, como tiene un coste, pues tiene que solicitarlo el auditado. De hecho, esto es lo mismo que funciona en Pinaques. En Pinaques no hay ninguna relación entre la entidad financiera y los auditores. Es a través del auditado, porque el auditado elige a su auditor. Entonces, no hay ninguna relación directa entre usuario final y auditor. De hecho, por eso es una auditoría de tercera parte, porque es alguien que contrata el proveedor sin ningún tipo de relación con ellos. Sí que en Pinaques, por ejemplo, se han puesto mecanismos muy rigurosos de independencia para evitar los conflictos de intereses y eso dificulta que haya muchos auditores que quieran sumarse, porque, claro, tienen que elegir qué negocio quieren. La slide del informe. Voy, Sergio. No me han quedado bonitas. Yo había hecho unas slides super fashion y me han quedado feísimas. No sé por qué nos han puesto en 3 dimensiones y tal. Es que es un desastre. Muy mal por mi parte. Vale, esta era la del informe. Ya me dirás si tienes alguna pregunta, Sergio. Sofía, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por estar, Sofía. Según tu experiencia, ¿los proveedores tienen conocimiento de la utilización de estas leches o el uso de este mecanismo? 50-50. 50-50. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que no las piden. Si el cliente no las pide, pues yo por si soy, quiero decir, si soy tu proveedor y no me la pides, pues entiendo que lo das por bueno. De nuevo, ¿qué quiere esto decir? En el fondo lo que quiere decir es, el SOC 2 es una información que yo te proporciono para que tú como usuario hagas tu análisis del control interno. Entonces, si a ti te vale con lo que te proporciono, yo no voy a proporcionarte nada más. Entonces, es tu decisión si quieres utilizar un informe de SOC 2 de hace 10 meses o no, porque es tu gestión del riesgo. Si por el motivo que creas, imagínate, porque ha habido un incidente, por lo que sea, es decir, tampoco puedes desconfiar por defecto, porque si no en esta vida pues no harías nada, ¿no? Aunque bueno, los de ciberseguridad somos un poco así, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay que tener un equilibrio. ¿Pediría bridge letters a todo el mundo sin ton ni son? No. Ahora bien, si soy conocedor de que una compañía ha tenido un incidente o se ha rumoreado algo, lo que sea, y me presenta un informe SOC 2 un poco antiguo, a lo mejor sí le pido una bridge letter. ¿Vale? Esa sería un poco mi filosofía. Pero vamos, los auditores están súper acostumbrados a hacer bridge letters, ¿eh? O sea, vamos, ya os digo que hacen muchísimas. Pablo, ¿genera dos informes? Sí, genera dos informes. Genera el informe SOC 2 como tal, o SOC 3 si se quiere, y el de calificación, porque digamos que lo que hace la calificación es utilizar el output del SOC 2 para generar su informe de calificación. ¿Cómo funciona esto? Nosotros para hacer la calificación normalmente hacemos una auditoría nosotros, ¿vale? Pero si el cliente me aporta esa auditoría, yo no tengo que hacerla. Yo confío en el trabajo de auditor de SOC 2, ¿vale? O sea, digamos que nosotros no estamos buscando, o sea, en Lead una cosa que nos obsesiona es la eficiencia, ¿vale? Entonces, no queremos, a ver, ¿cómo lo digo esto sin herir sensibilidades?
Normalmente las certificadoras quieren hacer su proceso, o las auditoras, y no quieren reutilizar nada de nadie. ¿Por qué? Porque viven de facturar horas. Entonces, como viven de eso, no quieren reutilizar. Lead no vive de eso. Lead vive de generar confianza en el ecosistema. Entonces, si para nosotros hay un auditor SOC 2 que hace, perdón, un auditor que hace un informe conforme a SOC 2, lo vamos a utilizar. Ahora bien, si no hace un informe SOC 2, posiblemente no lo vayamos a utilizar. ¿Por qué? Porque no nos da garantías. Porque un informe de ISO 27000 o de NS, pues no tiene la rigurosidad que tiene un SOC 2. Entonces, queremos utilizarlo, ¿vale? Y, de hecho, vamos a hacer un descuento muy generoso en nuestras tarifas de calificación porque hay una parte del proceso que no la vamos a hacer, que es la auditoría. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, 2 informes, SOC más el de Lead o el de Pinaques si habéis elegido esta modalidad para Pinaques. ¿Cómo y por qué ha surgido Pinaques? ¿Fue una cuestión de certificar con más eficiencia o surgió una necesidad que derivó en su operación? La necesidad surge de que las entidades financieras tienen la obligación de supervisar el riesgo de sus terceros por las guías de la EBA y ahora por DORA. Y ahora por DORA no solo las entidades financieras, sino también las aseguradoras y la intermediación de mercados. Y bueno, si entran NIS 2 va a ser todos los proveedores, todos los operadores de servicios esenciales e importantes. O sea, todo el mundo, y por GDPR también, bueno, en fin, surge por la necesidad de evaluar a mis terceros. Entonces, lo que estaba pasando era que el mecanismo que se estaba utilizando era que cada cliente, no lo he puesto de pasada y, perdonad, porque iba un poco rápido. Disculpad, que voy a la última. Si veis aquí en la parte de la izquierda de la slide, lo que dice es cada entidad estaba evaluando a sus proveedores y todas las entidades evaluaban a todos sus proveedores. Entonces, esto era como un mare magnum de evaluaciones y, de hecho, muchas de ellas se hacían con cuestionarios, con lo cual no hay el nivel de garantías cero prácticamente, porque no te ofrece ningún nivel de confianza. Entonces, las entidades financieras lo que decidieron es, oye, necesitamos buscar un mecanismo que podamos compartir, que sea una evaluación robusta, que nos dé garantías a nosotros y al supervisor y que nos exima de tener que estar revisando todos nuestros proveedores. Es decir, que ahí si hay algo específico para mí, obviamente que lo voy a revisar, pero necesito algo que me proporcione esa transparencia de una manera sencilla. Y el problema que tenían es que no podían utilizar el SOC 2 tal cual, porque el SOC 2, como hemos visto, es que es cada uno es de su padre y de su madre. Entonces necesitábamos un mecanismo que homogeneizara. Y como existía Lead que hacía eso, pues llegamos a ese entente en el que, utilizando Lead, pueden evaluar a todos sus proveedores, el evaluador hace una única auditoría y sus resultados se los muestra a todos sus clientes. Y todo el mundo gana. Gana el supervisor porque los proveedores están auditando con un mecanismo hiperriguroso. Gana el auditado porque no está recibiendo 30 auditorías o 30 cuestionarios o 30 más 30. Y gana el cliente porque no tiene que hacer las auditorías. Y ganan también los evaluadores porque hacen evaluaciones buenas de seguridad, que yo creo que es lo que quiere hacer todo evaluador. Entonces todo el mundo gana. Porque hay tanta ineficiencia por hacerlo de manera individual que todo el mundo puede rentabilizar una situación en la que se haga mucho menos trabajo y aún así todo el mundo gane. Es curioso, pero es, bueno, interesante. Óscar. Buena pregunta. ¿Se requiere una certificación INCO en España siendo una entidad external americana? ¿Es obligatorio para la administración pública? En auditoría de este tipo hemos defendido. En auditoría de este tipo hemos defendido con ONS. Bueno. En España, bueno, esto varía. Si estás en Estados Unidos o en Canadá, tienes que ser miembro de AICPA o CICA. Si estás fuera de ese mundo, tienes que cumplir con el ISAE 3000. Entonces, no es necesario ser miembro de AICPA. Tienes que cumplir con los mismos mecanismos de seguridad, no, con los mismos criterios de independencia y control de calidad que cumple un miembro de AICPA, que es la norma internacional de calidad 1, la NIC 1. Y eso es lo que tienes que cumplir y declarar que asumes la responsabilidad en caso de que te hayas equivocado. Así que ese es el tema. ¿Es obligatorio para administraciones públicas? En absoluto, nada, cero. Para administraciones públicas lo único obligatorio que hay es el Esquema Nacional de Seguridad, que tiene su forma de funcionamiento, que está hecha conforme a la ISO 17065 y que tiene su esquema de acreditación,
que está gobernado por ENAC, que es la que acredita a los certificadores, y por el CCN, el Ministerio de Administración Pública, bueno, no sé cómo se llama ahora, que es el que emite el estándar. En auditorías hemos aprendido con NS. Vale. No entiendo muy bien la parte de NS y 27.000, pero son cosas diferentes, ¿eh? O sea, por ejemplo, la 27.001 es un sistema de gestión y el NS, pues sí, es una especie de... Pues es como si hubieras hecho unos Trust Service Criteria específicos para la administración y es elaborado un mecanismo... O sea, la diferencia entre el NS y SOC 2, por ejemplo, es que los Trust Service Criteria pues los ha definido, en el caso del NS, el CCN con el Ministerio, en el caso del SOC 2, AICPA y CICA. Y el mecanismo de evaluación en el marco del NS es la ISO 17065 y en el caso del SOC 2 pues es la ISAE 3000. Es un poco el paralelismo. Son dos mecanismos que tienen vidas paralelas. De hecho, ¿podrías hacer un SOC 2 con NS? Sí. Porque lo único que tendrías que decir sería el proceso de auditoría del SOC 2, o sea, el ISAE 3000, como ha hecho el C5 alemán, ¿vale? El BSI alemán con el C5. El BSI lo único que dijo fue, estos son mis Trust Service Criteria y el mecanismo de evaluación es ISAE 3000. En España, el CCN y el Ministerio dijeron algo parecido. Dijeron, estos son mis Trust Service Criteria, me los defino para mí, que es el NS, pero en lugar de elegir ISAE 3000 como mecanismo de evaluación, eligieron ISO 17065, que es diferente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues un poco funciona de manera diferente. Óscar. Que defendemos un SOC 2 Level 2 con NS más ISO 27000. Sí, sí, perfectamente. De hecho, yo lo que te diría es que se puede hacer junto. Si buscas un buen... Si tienes dudas, te lo puedo decir luego quién te puede hacer todo eso junto a la vez. Porque la gracia está en que no sean tres procesos. O sea, que no hagas SOC 2, una auditoría, NS, otra auditoría, ISO 27000, otra auditoría. No, se pueden hacer juntas. ¿Vale? Necesitas dos cosas. Necesitas un marco de control integrado que te lo ofrece LEED, por ejemplo, y un auditor que esté dispuesto o que esté acreditado para hacer las tres cosas. Creo que como metes en ese, vas a tener que recurrir al menos a dos que se junten y trabajen juntos, pero se puede. Si tienes, luego te digo quién te lo puede hacer. Ok. No quiero, yo sigo, ¿eh? Yo, además me dice mi socio Alfonso, que sé que está por ahí, que me enrollo con las persianas y que tal. O sea, yo puedo estar aquí hasta mañana hablando de esto, pero tampoco es plan. Supongo que habrá bajado el número de asistentes, casi seguro, porque ya no estarán aguantando aquí la chapa ni nadie. Pero bueno, anyway. No sé si tenéis alguna pregunta más. Vale. Pues nada más. Me dice mi socio Alfonso que sí que me enrollo. Pues nada, gracias a los que habéis aguantado aquí hasta el final. Cualquier cosa a vuestra disposición. Y nada, como hemos dicho durante la presentación, pensamos que se pueden hacer las cosas de manera más eficiente. Os animamos a, si estáis haciendo un SOC 2, a probarlo con la calificación. Y nada, gracias a José, que ha estado por aquí dándome soporte todo este rato. Gracias, José, pues sin ti no lo habríamos sido capaces de hacer. Y muchas gracias a todos por aguantar aquí un poquillo más del tiempo, disculpad. Y nada, lo dicho, a vuestra disposición para lo que queráis, para esto, para cualquier cosa, ya sabéis, en LEED, como hemos dicho, lo que buscamos es mejorar el nivel de seguridad del ecosistema de seguridad, de proveedores y de usuarios, y para eso estamos aquí. Es un camino a largo plazo, o sea que confiamos en generar el nivel de confianza suficiente. Muchas gracias a todos, buen día. Y nada, os invitamos al próximo webinar que estaremos haciendo en cosa de un mes, porque con este acuerdo que tenemos con Uptime Institute vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la ciberseguridad de los data centers. Permanecer atentos a vuestras pantallas. Un saludo y buen día. Muchas gracias.